sellados. Capítulo 3. No me dejes ir. No sabía muy bien qué estaba pasando a su alrededor. De repente, poder sentir físicamente las cosas de nuevo hizo que su mente se descontrolara más de lo que ya estaba. De repente, todo era tan discordante, incómodo, incluso doloroso. Sus sentidos también estaban casi completamente desorientados. No podía oír nada más que un leve zumbido en sus oídos. Tenía la boca seca, como si hubiera estado tumbado al sol todo el día, sin nada para beber, en medio de un desierto. Cuando abrió los ojos, todo lo que vio fue una imagen borrosa. Al cerrarlos, el cansancio que sentía se hizo más evidente hasta el punto de que apenas quería abrir los ojos de nuevo. De hecho, su mente amenazaba con quedarse dormida antes de que pudiera siquiera pensar en ello. Lo único que lo mantenía despierto era el flujo constante de pensamientos que recorrían su cerebro. También tenía frío, mucho frío, en varias partes de su cuerpo. Sin embargo, también sentía un calor confortable. Ese calor era lo único que le impedía temblar. Le tomó un tiempo procesar lo que estaba sintiendo, ya que su cuerpo había sido bastante poco cooperativo con respecto a sus propios sentidos. Mientras su cuerpo parecía ajustarse, su mente también lo hizo, en su mayor parte. Se dio cuenta de que sus brazos y piernas estaban envueltos alrededor de algo, o más bien de alguien, todo este tiempo. Del mismo modo, un par de brazos y piernas separados también lo rodeaban. Justo cuando pensaba que eso era todo, apenas podía sentir respiraciones suaves en su cuello. Parecía estar sosteniendo a alguien cerca de él. Esa era la fuente de su cómoda calidez. Intentó asimilar eso. Actualmente, sus recuerdos eran confusos y, en general, era difícil recordar algo anterior a esta situación. Apenas podía reflexionar sobre nada, aunque supuso que era una consecuencia de estar demasiado exhausto. Todo lo que podía deducir, o más bien todo lo que sabía, era que esta posición era cómoda. Se sentía natural y, subconscientemente, no quería moverse, no quería que cambiara. En un acto de pura fuerza de voluntad, pudo abrir los ojos nuevamente en un intento de ver lo que estaba frente a él. El borrón que había estado allí anteriormente todavía oscurecía su visión, en su mayor parte, sin embargo, se había aclarado lo suficiente como para obtener un esquema general de algunas cosas. Lo primero que registró fue el cabello platino largo y liso que pertenecía a la persona con la que estaba compartiendo un abrazo en ese momento. Caía por la espalda de la chica casi hermosamente. No parecía estar usando mucho, aparte de una sola pieza de ropa. Su rostro estaba escondido junto a su cabeza, por lo que no podía verlo en absoluto, no es que hubiera podido ver nada especial de todos modos con su visión limitada. Para una ventana pequeña, nada llamativo se destacó para él. Pero justo cuando estaba a punto de dejar que la abrumadora necesidad de dormir se apoderara de él, un movimiento llamó su atención. Una niña pequeña con un rostro pálido, cabello rubio que parecía extenderse hacia ambos lados y ropa particularmente extraña de la que no podía distinguir exactamente ningún detalle. La figura en movimiento se acercó a él, justo en su rostro. Sus ojos, apenas podía distinguir, eran de un azul cielo, albergando algo en el medio de ellos. Una forma que aún no podía determinar. Apenas podía registrar el contorno de las gotitas que salían de sus ojos. Su boca se movía en un movimiento singular y circular, como si estuviera repitiendo algo una y otra vez. Sintió unas pequeñas manos en su cuerpo, principalmente en la zona del estómago, tratando de sacudirlo o empujarlo para que se apartara del abrazo en el que se encontraba actualmente. No podía ni aunque lo intentara, su cuerpo no lo escucharía, ni tampoco quería realmente dejar la cómoda posición en la que ya estaba. Las manos se movieron a varios lugares a lo largo de su estómago, tratando de encajarse entre él y la chica que sostenía. En un momento, las manos intentaron separarlos, pero nunca se separaron. A pesar de su pequeño intento de contraatacar, sus ojos se cerraron casi como si tuvieran voluntad propia. Sus pensamientos se anularon, su mente ahora apenas registraba nada a su alrededor. El zumbido y las sensaciones se desvanecieron cuando la amenaza del sueño lo anuló. Se quedó dormido antes de saber qué pensar. Cuando despertó, lo primero que hizo fue tratar de abrir los ojos. Sin embargo, la repentina luz que invadió sus retinas le hizo cerrarlas de nuevo. Se las habría frotado con una de sus manos, pero parecía como si ambas estuvieran siendo presionadas por dos cosas distintas. Le llevó un poco de tiempo, pero finalmente logró que sus ojos se acostumbraran a la luz. Se sentó, una sensación de calma lo invadió mientras miraba a su alrededor. Estaba en una cama cómoda, y se había cambiado de ropa.
Llevaba ropa interior y pantalones cortos diferentes, aunque extrañaba una camisa. La habitación en la que estaba era bastante grande, espaciosa incluso, aunque desconocida para él. La sensación de calma se desvaneció de repente, reemplazada por una ansiedad sutil pero en constante aumento. Su respiración comenzó a volverse más rápida mientras sentía que su pecho comenzaba a doler. Una sensación intensa, que no era extraña para él, lo abrumó. La sensación de que estaba a punto de morir. Miró alrededor de la habitación con una prisa desesperada, pero una vez que miró hacia su izquierda, inmediatamente se calmó una vez más. Su mano izquierda estaba fuertemente entrelazada con otra. Una mano pálida, unida a la única chica con la que había pasado una eternidad. La misma chica con la que compartía todo. La chica que hacía que su corazón latiera más rápido, incluso ahora, debido al amor que desarrollaron. Pandora, exhaló roncamente. Ella yacía en la cama junto a él, dormida como él alguna vez, aunque a diferencia de él, su atuendo no cambió. A pesar de su cabello algo desordenado y su estatura desgastada, parecía contenta. Él sonrió. Estaba feliz de que ella estuviera bien. Sintiendo que su brazo derecho se movía, bajó la mirada hacia él. Sus ojos se abrieron de par en par. Beako, pronunció, casi dolorosamente. No solo tenía la garganta seca, sino que no había hablado en, bueno, una eternidad. Se limitó a mirarla, sin atreverse a molestarla. Parecía estar dormida, pero se movía nerviosa y se aferraba a su brazo como si él fuera a desaparecer en el momento en que la soltara. Cuando miró su rostro y la sábana húmeda debajo de su cabeza, supo que había estado llorando. Le hizo sentir horrible. Nunca quiso ver a su Beako triste, y mucho menos llorar. Siguió mirándola, casi como si no lo pudiera creer. Todavía sentía el interminable paso de los años dentro de su mente, los recuerdos de su tiempo allí regresaban a él cada vez más. Una vez pensó, una vez creyó, que nunca podría volver a verla. Había llegado a un acuerdo y aceptado ese destino, pero ahora, estando frente a ella nuevamente, casi no podía creerlo. Sin embargo, cuanto más la miraba, más se daba cuenta de que algo no estaba bien. Sus rasgos, aunque similares, no eran los mismos. El cabello rubio que poseía estaba desordenado y, aunque todavía dominado por ese color, ahora estaba teñido con rayas de diferentes colores en varias áreas. Las rayas eran delgadas, como si cada una fuera solo una hebra de cabello, pero había una gran cantidad de ellas. En la parte superior de su cabeza, debajo de su cabello, notó que había manchas negras. Manchas antinaturales que inducían al terror. Luego estaba su atuendo. Si bien tenía muchas similitudes con su atuendo habitual, el esquema de colores de este gritaba oscuro en la mente de Subaru. Era mayormente negro, con ocasionales rellenos blancos y costuras rojas. La incredulidad y casi alegría al verla terminaron convirtiéndose en preocupación y miedo. Esta era su Beako, no había duda. Podía sentir su contrato, era débil, asumiendo que porque había estado atrapado en el sello por tanto tiempo, pero estaba allí. ¿Pero qué le pasó a ella? ¿Qué demonios le pasó a su Beako? Debió haber sacudido accidentalmente su mano durante su ataque mental, porque ella comenzó a moverse. Observó en silencio cómo su espíritu contraído se despertaba. Se frotó los ojos y sacudió la cabeza una o dos veces para tratar de despertarse un poco más. Muy pronto, se encontró mirando directamente hacia arriba y a los ojos de Subaru. Los dos se miraron en silencio durante unos momentos. Subaru especialmente no estaba seguro de qué decir o hacer. Afortunadamente, no tuvo que pensar en eso por mucho más tiempo, ya que el pequeño espíritu prácticamente se abalanzó sobre él. Su rostro se hundió en su cuello, sus pequeños brazos envueltos alrededor de su espalda mientras lloraba, Subaru. 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 Como si fuera instintivo, puso su mano derecha ahora libre detrás de su espalda y comenzó a frotarla, tratando de calmarla. Él mantuvo esa acción constantemente, incluso cuando sus gritos se convirtieron en sollozos. Solo se detuvo cuando ella sacó la cabeza de su cuello y lo miró a los ojos con lágrimas en los ojos. Movió su mano desde su espalda hasta su mejilla, limpiando algunas de las lágrimas mientras le sonreía. Está bien, Beako. Estoy aquí, le dijo con voz ronca, sin dejar de mantener su cálida sonrisa. Su rostro solo pareció arrugarse, más lágrimas comenzaron a desarrollarse mientras hundía su rostro en su pecho y lloraba en él. No dejes a Betty así nunca más. Él no respondió a sus palabras, solo volvió a frotarle la espalda. Se quedaron en esa posición durante un buen rato, con Beatrice finalmente dejando que la presa se rompiera una vez más mientras lloraba en su pecho.
Finalmente, después de llorar durante un largo rato, pareció volver a sollozar, sacando la cabeza de su pecho y secándose sus propias lágrimas. Beatrice finalmente pareció un poco más serena, tomó su mano en la suya pequeña y la apretó. Él le devolvió el apretón, aunque no tan fuerte, para hacerle saber que estaba allí para ella. Cuando vio que su boca se movía, pero solo escuchó un débil murmullo, inclinó ligeramente la cabeza, intentando hablar con su voz ronca. ¿Qué dijiste, Beako? ¿Qué pasa? De repente, ella lo miró con enojo, su boca se convirtió en algo como un gruñido mientras levantaba su mano libre y le daba una fuerte bofetada en la mejilla. La marca roja apareció bastante rápido y le picaba, pero no se atrevió a hacer ningún comentario al respecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Prácticamente le gritó, con lágrimas amenazando con volver a salir. No puedes comprender lo doloroso que fue esto para Betty. ¿Cuánto sufrió Betty sin ti, sin nadie? Betty se quedó en silencio, su voz se volvió más tímida. Betty te necesitaba y la dejaste, ¿por qué? ¿Por qué dejaste a Betty? Yo, la verdad, no sabía qué decir. Pensó que, incluso sin él, serían felices. Que todos podrían vivir sus mejores vidas posibles, siempre y cuando sobrevivieran. Pero cuando Beatrice le dijo que ella había sufrido en su lugar, su corazón se partió en dos, luego en cuatro, y siguió funcionando hasta que se rompió en miles de millones de pedazos. ¿Realmente había tomado la decisión equivocada? Sus ojos se posaron en la chica que yacía a su lado. ¿Había tenido razón Pandora cuando le dijo que no serían felices si él no estaba allí? La culpa lo consumía. Ver llorar a Beatrice, su rostro triste, su voz algo ronca y cansada lo lastimaba muchísimo. En su mente, él pensaba que ella merecía saber lo que estaba pensando. Ella merecía saber la razón honesta por la que se había ido. Después del dolor que le había causado, era lo menos que podía hacer. La miró, tomando aire antes de comenzar a tratar de explicarse. Beako, su voz todavía estaba ronca y le dolía hablar, pero se obligó a darle la explicación más clara que pudo reunir. Pensé que, incluso si yo no estaba cerca, todos ustedes, podrían vivir sus vidas, al máximo. Ser felices, alcanzar sus metas. Nunca pensé, en mí mismo para tener tanta influencia en eso, así que no vi un problema en, su reacción fue inmediata. Otra bofetada resonó en la habitación en la que estaban, Subaru, una vez más, no se atrevió a decir nada al respecto. Ella siguió mirándolo con enojo, más lágrimas formándose en sus ojos, idiota. Ella le gritó, apretando sus pequeñas manos en puños y comenzando a golpear repetidamente su área del estómago. Idiota, 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 idiota. Él desvió ligeramente la mirada mientras la dejaba desahogar su ira y frustración. No sabía qué decir, ni sabía cómo actuar o qué pensar. Sentía que ella aún no había terminado de expresar sus sentimientos, por lo que no la detendría. No tenía derecho a hacer eso, después de todo. ¿Cómo no lo entiendes, supongo? Ella lo miró de nuevo, y él la miró de vuelta. Su expresión mostraba claramente su tristeza, ira y dolor general, lo que él detestaba por completo. Nunca debería haber tenido ese tipo de expresión nuevamente mientras estaba contraída debajo de él. Todos nos preocupamos por ti. Tú salvaste a Betty. Sin ti Betty no tiene vida. Los demás también sentían lo mismo, de hecho. ¿Cómo no lo entiendes? Subaru la miró, aturdido y en un leve estado de shock. Su rostro rápidamente se volvió abatido, su mirada se desvió hacia abajo para evitar la de ella. ¿Realmente era un idiota, no? Después de todo este tiempo, que le dijeran que significaba algo, lo importante que era, lo mucho que se preocupaban por él, todavía no se molestó en escuchar. Entregarse por el supuesto mejoramiento de todos los demás probablemente fue la peor decisión que pudo haber tomado, ¿no? Él lo siento mucho, Beako, envolvió su brazo libre alrededor de ella, acercándola a él, para su sorpresa. Lo siento mucho, no me di cuenta antes. Beatrice pareció aturdida por un pequeño momento, antes de que sus pequeños brazos fueran detrás de su espalda para devolverle el abrazo que le dio. Betty, acepta tu disculpa, supongo. Después de todo, ya estás de vuelta y Betty está segura de que no volverás a cometer el mismo error, se soltó del abrazo y lo miró fijamente a los ojos, ¿verdad? Él soltó una carcajada y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, Beako. Te lo prometo, nunca volveré a cometer un error tan estúpido como ese. Su sonrisa desapareció casi tan pronto como apareció, tosiendo un poco después de sus palabras. Cuando dejó de toser, un suspiro escapó de sus labios. Hombre, los demás, deben estar muy enojados conmigo, también.
su expresión se animó, como si se hubiera dado cuenta de algo importante. Beako, comenzó, ¿dónde están todos? Emilia Tan, Rem, Ram, incluso, Rosual, ¿dónde están? ¿Están bien? Ella soltó un suspiro y lo miró con una expresión que él no pudo discernir. Supongo que hay muchas cosas que debemos discutir. La miró un poco vacilante, mientras su mente comenzaba a correr con preocupación y preocupación. ¿Qué quería decir? ¿Qué estaba insinuando? ¿Están todos bien? Supongo que debería comenzar contigo y tu condición, comenzó ella, mirándolo. También pareció mirar a Pandora de mala gana, pero rápidamente reajustó su mirada hacia él nuevamente. Has estado desaparecido, dentro del sello, durante más de un año, al menos, supongo. Sin embargo, no estoy seguro de la cantidad exacta de tiempo. Sus ojos se abrieron, admitió que estaba conmocionado y sorprendido. No esperaba que hubiera pasado tan poco tiempo pasó, después de haber estado en una prisión durante lo que parecía una eternidad. Abrió la boca para hacer esa misma pregunta. Pero, sentí que estuve allí durante, bueno, una eternidad, supongo que Betty llegará a eso. Ella intervino rápidamente, sorprendiéndolo. Hablando de ese sello, tuvo un gran impacto en tu estado mental. Todo natural, no hecho por ningún medio mágico, supongo. Para tu mente y la de ella, pasaste millones y millones de años dentro del sello. Esto, naturalmente, hizo que tus mentes se rompieran, se hicieran añicos y finalmente se volvieran locas, dementes si se quiere. A Betty le tomó lo que parecieron siglos librarse de la locura de sus mentes, supongo. Además, ambos sufrieron desnutrición, deshidratación, falta de sueño, agotamiento y más. Le tomó mucho tiempo a Betty devolverles la buena salud a ambos, supongo. Se estremeció, Betty no desea pasar por ese proceso agotador de nuevo. Ahora que ella lo mencionó, su mente se sintió increíblemente clara. Era casi inusual para él. Se había acostumbrado al estado roto de su mente mientras estaba atrapado en el sello, por lo que de repente poder pensar con tanta claridad nuevamente fue casi surrealista al darse cuenta. No entendía muy bien por qué no se había dado cuenta antes, pero consideró que era una posible combinación entre estar realmente cuerdo nuevamente y toda la situación que lo rodeaba ahora. Además, su cuerpo estaba bastante desgastado. Definitivamente se sentía más débil y parecía haber perdido mucha masa muscular. También parecía bastante delgado, ahora, probablemente un resultado directo de su mala salud. De cualquier manera, terminó mirando a su espíritu contraído con una mirada interrogativa. Espera, ¿dijiste que ayudaste, Pandora? Miró a las dos chicas, Pandora todavía dormía con sus manos entrelazadas. Estoy realmente agradecido de que lo hayas hecho, pero, eso parece realmente, inusual. Ante sus palabras, ella suspiró. Si hubiera podido dejarla sola en esa prisión, supongo que lo habría hecho. Si pudiera alejarla de ti ahora mismo, lo haría. Miró a la chica de cabello platino que dormía, mirándola con enojo. Sin embargo, lo que sea que les haya pasado a ustedes dos allí, lo que sea que hayan hecho, formaron un vínculo. Algo que Betty no puede separar ni intervenir. ¿Qué quieres decir? Le preguntó Subaru, sin estar segura de lo que quería decir. Beatrice dejó escapar un leve gemido, extendiendo un brazo en referencia a las manos entrelazadas de Subaru y Pandora. ¿Por qué crees que ustedes dos todavía están conectados físicamente, supongo? En el momento en que finalmente pude separarlos, ambos, se interrumpió, inquietas un poco, aparentemente incómodas con lo que estaba a punto de decir. Los dos comenzaron a temblar y convulsionar, entre otras cosas, se interrumpió de nuevo, apartando un poco la mirada de él. Eso realmente asustó a Betty. Betty no sabía qué hacer, pero, en el momento en que ustedes dos tocaron sus manos, se tranquilizaron. Ella lo miró de nuevo, con una expresión imperceptible. Sus manos han estado juntas durante días, de hecho. Cualquiera que sea el vínculo que ustedes dos formaron, se convirtió en una necesidad. Una en la que no pueden soportar estar separados el uno del otro, incluso en un nivel subconsciente. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par mientras su mirada se apartaba de Beatrice y bajaba hacia Pandora. Parecía dormir en paz, su respiración subía y bajaba constantemente. Mentiría si dijera que no pensaba que ella era linda de esa manera. Sin embargo, cuando pensó en lo que dijo Beatrice, más se parecía a un ataque de ansiedad de algún tipo. Se dio cuenta de que eso era lo que había sucedido antes cuando se despertó. Estaba empezando a tener un ataque de ansiedad. Pero, cuando vio a Pandora y reconoció que sus manos estaban juntas, se relajó.
Su mirada se apartó de Pandora, dirigiéndose a ningún lugar en particular mientras se perdía en sus pensamientos. Supongo que Betty debería contarte lo que ocurrió en tu ausencia, le preguntó de repente, haciéndole levantar la mirada hacia ella. Tenía una expresión indiferente mientras lo miraba, esperando su respuesta. Él la miró, inseguro de qué debía decir en respuesta. Después de todo, todavía estaba un poco en shock por las cosas anteriores que le habían dicho. No tardó mucho en volver a hablar, una vez que se dio cuenta de que aún no tenía nada que decir. Betty está segura de que notaste que, su forma física no es como antes, dijo abatida. Usó sus brazos para señalar su cuerpo. Su expresión mostraba su tristeza. Mostraba lo avergonzada que estaba de presentarse ante él como era. La piel de Betty, su cabello, incluso sus ojos, lo miró, dejándole ver las formas irregulares y los colores presentes en sus ojos que no había notado antes. Aparte de las pequeñas formas inusuales junto a sus mariposas, notó un delgado anillo naranja alrededor de su iris. Luego, alrededor del anillo naranja, había un anillo rojo igualmente delgado. Finalmente, la parte esclerótica del ojo tenía lo que parecían ser pequeñas y delgadas venas negras. Eran casi imperceptibles a menos que alguien mirara de cerca. Notar todas esas características irregulares en ella hizo que su mente se acelerara. Subaru sintió que quería. Ella desvió la mirada mientras él la miraba. Estaba más inseguro que antes de qué decir. Tenía miedo de estas implicaciones. No por él mismo, no, tenía miedo por ella. Estaba preocupado por ella. Estaba desesperado porque estuviera bien. ¿Qué quieres decir, Beako? Ella trató de formar palabras, pero cada vez que lo intentaba comenzaba a tartamudear. Subaru podía decir que tenía miedo, que no estaba segura de lo que él diría o de lo que pensaría de ella. Quería tranquilizarla, quería ayudarla, pero no tenía idea de cómo. Después de todo lo que había pasado por su culpa, dudaba que su tranquilidad ayudara mucho de todos modos. Afortunadamente, o desafortunadamente, dependiendo de cómo cada uno de ellos quisiera pensarlo, un fuerte gemido los interrumpió. Inmediatamente, los dos se giraron para encarar la fuente del ruido mientras, al mismo tiempo, Subaru sintió un ligero tirón en su mano izquierda. La chica de cabello platino se estaba despertando, sus ojos comenzaban a abrirse lentamente. No pasó mucho tiempo antes de que su parpadeo cesara casi por completo, con Subaru finalmente capaz de mirar dentro de sus profundos ojos azules que se parecían al mar una vez más. Al igual que Subaru cuando se despertó por primera vez, miró directamente al techo. Incluso después de unos momentos, siguió mirando fijamente al techo. Al principio, Subaru y Beatrice solo asumieron que estaba asimilando su nuevo entorno. Al igual que Subaru, ella también había quedado atrapada en el abismo negro del sello, por lo que ver algo nuevo tal vez sea un poco discordante al principio. Sin embargo, cuando sus ojos de repente comenzaron a abrirse de par en par y su respiración se volvió cada vez más rápida, supieron que algo más estaba sucediendo. Subaru inmediatamente puso su rostro sobre el de ella para que pudiera verlo, dándose cuenta de inmediato de su condición. Se había posicionado un poco demasiado cerca de su rostro, al menos más cerca de lo que Beatrice se sentía cómoda mirándolo. Usó su pulgar para acariciar suavemente su mano, para que ella notara que estaban juntos, mientras comenzaba a hablar. Pandora, está bien, está bien. Sus ojos parecieron relajarse, al igual que su cuerpo, que había comenzado a ponerse rígido. Su respiración se estabilizó, reduciéndose a solo pequeñas inhalaciones y exhalaciones de aire. Sus ojos se movieron para mirarlo, casi como si estuviera hipnotizada por ellos. Subaru estaba en una situación similar cuando la miró. Los dos se quedaron así por un rato, atrapados dentro de la trampa que eran los ojos del otro. Era casi como si nada y todo a su alrededor no importara, como si estuvieran de nuevo en el vacío, como si se hubieran enamorado de nuevo. Su mano libre se dirigió a la mejilla de Subaru y se apoyó contra ella. Pudo sentirlo físicamente, por primera vez. Por primera vez sintió su mano contra la suya, con su tacto áspero pero suave y cariñoso. Pudo sentir su mejilla y lo suave que era contra su mano. Eso la hizo sonreír, algo que él le devolvió con el corazón lleno. Su boca se abrió ligeramente, su aliento golpeó ligeramente su rostro mientras comenzaba a hablar. Subaru movió su mano desde su mejilla hasta la parte posterior de su cabeza, tirando suavemente de su cabeza hacia ella. Puso su frente contra la de él, cerrando los ojos mientras simplemente disfrutaba de que él estuviera allí con ella. Pensé que te habías ido, murmuró, sorprendiendo ligeramente a Subaru. Sin embargo, su sonrisa no vaciló ya que también disfrutaba estar allí con ella en ese momento. Quédate conmigo.
Beatrice los miró a los dos, sin saber qué debía decir o pensar. Eso parecía ser bastante común para ella ahora. Todo era tan extraño para ella, sinceramente. Después de finalmente recuperar a su contratista, después de sufrir tanto tiempo tratando de hacerlo, ve su vínculo anormal con la bruja de la vanagloria. Esta bruja en particular era alguien que nunca pensó que fuera capaz de cambiar, pero sus ojos no la engañaron. No solo cambió el propio Subaru, lo que se hizo evidente por sus acciones y la forma en que habló, sino que también lo hizo la bruja de la vanagloria. Ella continuó observándolos a los dos en silencio. Mantuvieron sus cabezas juntas, los ojos cerrados y sonrisas en sus rostros, como si fuera algo natural para ellos. Era como si nada a su alrededor importara más. Aunque realmente no quería creerlo, lo que estaba presenciando aquí era amor puro y auténtico. Al principio, consideró que la bruja simplemente estaba fingiendo, pero simplemente no había forma posible de que llegara tan lejos. Al considerar sus reacciones subconscientes al estar separados, supo que esto era algo genuino. Nunca hubiera pensado que su contratista se enamoraría de alguien que no fuera el semielfo. Nunca hubiera pensado que la cruel bruja de la vanagloria, Pandora, fuera a ser no era capaz de amar a nadie. Jamás hubiera pensado que se enamorarían el uno del otro, de entre todas las cosas. Sin embargo, después de mirarlos a los dos, Beatrice consideró que posiblemente fuera lo mejor. Su contratista logró influir en un corazón inquebrantable. Un corazón que no albergaba un verdadero y genuino interés por nadie ni por nada, excepto por ella misma y sus objetivos. Había cambiado por completo a esa persona. La hizo capaz de amar de verdad. Eso en sí mismo era una hazaña que había que reconocer. Sin embargo, pronto el espíritu se cansó de verlos sentados allí amorosamente y tosió en su palma. Aunque los dos no se sobresaltaron ni dieron ninguna reacción que hiciera referencia a la sorpresa, ambos giraron la cabeza para mirarla. Beatrice los miró, ahora finalmente tenía su atención. Betty se disculpa por interrumpir, sin embargo, Betty siente que debe tratarlos a los dos, supongo. ¿Se creen capaces de caminar? Sí. Para sorpresa de Beatrice, respondieron al mismo tiempo con lo que parecía ser una sincronización perfecta. Los dos, también para sorpresa del espíritu, no parecieron sorprendidos en absoluto. En cambio, solo se miraron y se dieron sonrisas puramente sentimentales. Beatrice ni siquiera se dio cuenta de que la fulminó con la mirada, ya que desapareció cuando se levantó de la cama y se dirigió a la puerta. La abrió y se volvió hacia los dos. Si pueden caminar, entonces síganme. Supongo que les traeré algo de beber para sus gargantas. Como Pandora estaba más cerca del borde de la cama que él, se sentó primero y le dio espacio para sentarse a su lado. Él se movió hacia su lado derecho, sus manos todavía entrelazadas, ahora ambos sentados juntos en el borde de la cama. Juntos se pusieron de pie, sintiendo simultáneamente que sus piernas prácticamente se rindieron. Terminaron acercándose más, sosteniéndose mutuamente para que ambos no se cayeran. A ninguno de los dos le importó esto, aunque era un poco incómodo tener las manos todavía juntas, mientras salían cojeando de su habitación detrás de Beatrice. Finalmente, se dirigieron al comedor. Beatrice tuvo la amabilidad de abrirles la puerta y ayudarlos a acomodarse en sus asientos. Instintivamente, una vez que ambos estuvieron sentados correctamente, acercaron el asiento del otro. Al final, estaban prácticamente uno al lado del otro con sus manos unidas, descansando entre ellos debajo de la mesa. Beatrice desapareció por unos momentos, mencionando que volvería con una bebida para ambos para ayudar a aliviar sus gargantas y su condición general. Los dos se quedaron solos, sentados en la mesa del comedor. En cierto modo, estar solos juntos, sentados el uno con el otro, les recordó el tiempo que pasaron sentados juntos de la mano dentro del sello. Mientras ambos recordaban esos momentos, que parecían una eternidad atrás, inclinaron sus cabezas el uno hacia el otro. Comenzaron a jugar con sus pulgares uno contra el otro, una vez más, simplemente disfrutando de la presencia del otro acompañada de la sensación física. Cuando el gran espíritu regresó, les ofreció a ambos una pequeña taza de té con una bebida adentro. Beatrice colocó las tazas frente a ambos en la mesa, antes de ir a su propio asiento al lado de Subaru en su otro lado. Los dos miraron sus bebidas por un pequeño momento antes de levantar sus brazos libres al mismo tiempo, tomar sus tazas y beberlo todo de un trago simultáneamente. Decir que no habían bebido en una eternidad habría sido un eufemismo. Casi sentían como si una porción tan pequeña no fuera suficiente para saciar su sed aparentemente infinitamente acumulada.
Sin embargo, a pesar de lo que habían esperado, parecían bastante satisfechos con su bebida. Sus gargantas se sintieron mejor bastante rápido, ya no estaban secas ni con ningún tipo de molestia. En cierto modo, se sentían curadas y renovadas. Subaru se giró para mirar a Beatrice. Pandora también lo hizo, quien tal vez tenía la misma pregunta en mente que Subaru. Aunque él fue el único que abrió la boca y comenzó a hablar. Beako, ¿qué fue eso? ¿Cuándo aprendiste a hacer eso? Porque eso fue increíble. Su voz ya no estaba tan ronca como antes. Esperaba que ella se viera feliz, o tal vez satisfecha ante la perspectiva de ser elogiada. En cambio, mantuvo una expresión indiferente en su rostro mientras respondía. Es solo algo que Betty tuvo que hacer con el tiempo, supongo. Tomó un sorbo de su propia bebida, sin siquiera molestarse en mirarlo por una razón que él no entendía. Subaru la miró con una mirada suave. Como si leyera su mente y sus emociones, Pandora le apretó la mano para tranquilizarlo. Subaru respiró profundamente, concentrándose en lo que quería preguntarle a su espíritu contratado, a pesar de que le resultara doloroso hacerlo. Oye, Beako. Finalmente lo miró, sus ojos mostraban sus verdaderos sentimientos hacia él. Sentimientos que lo preocupaban y lo entristecían por ella. Sin embargo, hizo todo lo posible por seguir adelante. Puede. Desvió la mirada, encontrando cada vez más difícil hablar con ella. No sabía qué decir al respecto, solo bajó la mirada avergonzado. Sintió un pulgar acariciando el dorso de su mano para ayudarlo a calmarse, un gesto que agradeció mucho. Sin embargo, nada podía borrar por completo la culpa y la vergüenza que sentía por haber dejado a todos como lo hizo. Sabía que era responsable del dolor que todos sentían. Por eso ahora era su responsabilidad saber qué había causado que les sucediera a todos. Volvió a mirar a su espíritu contraído, con una mirada dura y determinada en su rostro, pero una mirada algo oscura en sus ojos. Por favor, dígame. Cuénteme qué sucedió. Ella se quedó en silencio, mirándolo sin comprender durante un tiempo. Cuando su espíritu contraído suspiró, lo desconcertó por un momento. Supongo que algunas de las cosas de las que Betty hablará pueden ser difíciles de escuchar. Algunas de las cosas de las que Betty se arrepiente. ¿Estás seguro de que quieres que Betty hable? De hecho, después de que Betty empiece, no se detendrá. Él la siguió mirando con una mirada dura. Si algo le sucedía a sus amigos, a su familia, mientras él no estaba, mientras los había dejado, sentía que tenía que saberlo. Necesitaba saber qué había provocado que sucediera al dejarlos. Él asintió con la cabeza, todavía decidido. Después de que lo hizo, Pandora lo rodeó con su brazo libre. Apretó la cara contra su espalda mientras lo abrazaba. Era su manera de consolarlo, sabiendo que iba a tener dificultades para asimilar la información que le llegaba. Estaba contento de que estuviera funcionando y de que ella estuviera allí para él. Beatrice suspiró, acercó su asiento al contratista y tomó su mano libre entre las suyas. Movió ambos pulgares por el dorso de su mano, casi como para calmarse. Ella lo miró a los ojos y dijo, muy bien, Betty te lo contará.